La fortaleza de San Carlos en Perote, también llamada Castillo de Perote, Castillo de San Carlos, Fuerte de San Carlos y más tarde Prisión de Perote, es la última gran construcción de la corona española en nuestro territorio durante la época del virreinato. La fortaleza de San Carlos de Perote, monumental edificación, la más grande que existe en el país de la época virreinal, una obra extraordinaria hecha pues, en las postrimerías del virreinato. Hay que tener en cuenta que el periodo que estuvo bajo el dominio virreinal fue bastante corto. Estará unos 35 años al servicio de la corona. El Castillo de San Carlos es una fortificación de traza italiana que abarca un perímetro de 14 hectáreas. Su construcción estuvo a cargo del brigadier de ingenieros Manuel de Santiesteban. La obra comenzó en 1770 y estaba lista para iniciar operaciones en 1776. El valor arquitectónico de este patrimonio militar, la precisión en su ingeniería y la calidad de sus materiales aportaron a la fortaleza de San Carlos una resistencia tal que, aunque se mandó destruir en la década de 1850, no fue posible derribarla. El programa arquitectónico, que es el interior desde el foso hacia el centro de esta fortaleza, está compuesto de distintos elementos. Tenemos la cortina y los baluartes que conforman el frente abaluartado, del cual tenemos 4 lados que conforman la planta de esta fortaleza, conformado por bóvedas de cañón corrido que tienen al frente un muro de espesor promedio de 3 metros, que junto con las bóvedas nos genera un cuerpo, digamos, antibombas. En la parte superior de estos elementos tenemos el adarve, donde están las cañoneras, desde donde se disparaba hacia distintos puntos para tener cubierto todo el frente en cada uno de los 4 lados. Para acceder a estas bóvedas, 49 en total, tenemos perimetralmente las calles militares. Después tenemos los edificios, 4 edificios militares. Tenemos la Casa del Gobernador, que queda exactamente al frente de la entrada principal. Tenemos el edificio del Arsenal, tenemos el edificio de servicios y cerca de la entrada principal tenemos el edificio de alojamiento de los oficiales de medio rango. En la Casa del Gobernador tenemos además una escalera imperial muy ornamentada que recientemente se restauró. Está también la capilla, que tiene su sacristía, tiene su coro, y en la parte superior estaban las habitaciones del gobernador de la fortaleza y de los oficiales de rango elevado. Al centro de todos estos edificios y el centro de la fortaleza tenemos el patio central, denominado Plaza de Armas. Esta plaza de armas era donde todos los soldados se reunían para iniciar diferentes actividades que tenían que hacer. En las bóvedas perimetrales tenemos que había diferentes usos, desde bodega de pertrechos, alojamiento de los distintos oficiales, y estaba considerado para tener 1000 soldados aquí cuartelados. Hay 2 salidas en esta fortaleza, el acceso principal y otra salida, una especie de túnel que sale hacia el foso, para que en caso de retirada o por alguna otra razón pudieran evacuar las tropas que estaban aquí acuarteladas, salir y no tener que usar la puerta principal.
Hablar de estrategias militares tiene que ver también con la forma de mantener a la tropa. Una parte realmente esencial es tener agua suficiente. Para la fortaleza de San Carlos se diseña su abastecimiento de dos formas. Una a través de un manantial en las faldas del Cofre de Perote, que mediante una ductería subterránea se conduce hasta llegar aquí a la fortaleza de San Carlos. Un sistema hidráulico muy impresionante. El agua llega aquí hacia mis espaldas, llega a un receptorio, hay un conducto que pasa debajo de mis pies, se baja el foso 3 metros, sube hacia la cortina y para poder subir y que el aire permitiera ese trabajo, tiene su toma de aire dentro de una de las bóvedas. Después de ahí se dirigía el agua hasta un desarenador, es un receptáculo más o menos de 4 metros por 4 metros, para que ahí el agua se fuera llenando y de manera de rebosadero pudiese alimentar 2 grandes cisternas. En la plaza de armas soterradas tenemos 2 cisternas muy grandes, cada una de cerca de 2 millones de litros. Estamos hablando de 2.000 metros cúbicos de agua que permitían que los 1.000 soldados estuvieran aquí un año sin tener problemas de agua. Y estaba en unas condiciones muy cuidadas higiénicamente para que el agua durara, no tuviera problemas de contaminación ni de bacterias. Cuando visiten la fortaleza de San Carlos se darán cuenta que en la plaza de armas se ven 2 círculos de piedra tallados muy bellamente, que es nada más los brocales de acceso. Se asoman, parecen unos pozos, pero no realmente es la entrada. Baja uno hasta 10 metros de profundidad, hay un pasillo de 3 metros de largo y de repente se abre una bóveda de 5,50 de ancho, 7,50 de alto y más o menos 27 metros de longitud. Son 2, están bajo la plaza de armas y si pensaríamos son muy grandes, no. Esto responde a un cálculo porque ellos deben de mantener agua suficiente para que 1.000 elementos de tropa permanezcan en un posible sitio durante un año. ¿Qué pasaría si nos cortan el agua de abastecimiento? Bueno, la plaza de armas y las calles militares tienen unas pendientes que conducen el agua de lluvia al mismo desarenador. Pero además, si ya se llenó la cisterna, si no hay hacia dónde se vaya el agua, existen 2 salidas precisamente hacia el foso a manera de rebosadero para que nuestra plaza de armas nunca esté inundada. Pero bueno, si tenemos abastecimiento de agua, diríamos, ¿qué harían con los sanitarios? Algo que casi nadie habla, ¿no? Bueno, pues resulta que localizamos haciendo trabajos de liberación lo que se denominaba en el siglo XVIII comunes. Son realmente unos orificios en el piso, cuadrangulares, y en una de las bóvedas, que estaba diseñada exclusivamente para ello, para tal efecto, de lado y lado hay sendas hileras de, llamémosle sanitarios, de estos huecos, y que llegan abajo a un biodigestor. Entonces, tiene el sistema de un biodigestor igual como los conocemos hoy, con una cámara de oxidación, en donde los desperdicios humanos se convierten en tierra, tiene su rebosadero para los líquidos y dentro de la cortina su tubo de ventilación que llega hasta la parte superior. Entonces, tal como conocemos los sistemas digestivos o biodigestivos hoy, pues en el siglo XVIII eso debería ser un conocimiento normal de un ingeniero militar constructor. Así que seguirán sorprendiéndose cada vez más acerca de la fortaleza de San Carlos de Perote. La construcción de la fortaleza de San Carlos fue ordenada por el virrey Joaquín de Montserrat, pero fue ejecutada por su sucesor, Carlos Francisco de Croix, en respuesta al temor de un posible ataque inglés, ya que en 1762 habían invadido y conquistado La Habana, la provincia de mejor posición estratégica para España en América. Tiempo después, el castillo de San Carlos fue una edificación militar que resguardó a los regimientos de España durante la Guerra de Independencia. La fortaleza de San Carlos de Perote, la más grande edificación que existe en el país de la época virreinal,
aun cuando se había pretendido construir una más grande todavía, cuya muralla mediría alrededor de 14 kilómetros de largo. Pero esto no fue posible. Así que entonces, ya en el periodo que prácticamente podemos considerar que sobreviene la independencia, comienzan las turbulencias originadas por el movimiento rebelde que daría pie a la independencia nacional. La corona pretende defenderse para no perder el poder y comienza a reforzar el camino real. Aún así, no se tenían las condiciones adecuadas para poder actuar con rapidez y pues tampoco había los recursos suficientes para crear otros espacios defensivos, como la de la fortaleza de San Carlos. Así que tienen que cambiar las técnicas constructivas, las técnicas defensivas. Se conocían las técnicas constructivas de un ingeniero francés, de Vauban, que se hacía como la de la fortaleza de San Carlos. Y se busca la innovación a través de otro ingeniero, Montalembert, que establece que deben generarse pequeños bastiones, torreones, trincheras a lo largo de los sitios que puedan ser atacados. Para ello se busca pues a alguien que pueda promover y proyectar este tipo de edificación. Va a ser el brigadier Fernando Millares, de origen venezolano, al servicio de la corona, quien proyecta este tipo de edificaciones y establece varios puntos de defensa a lo largo del Camino Real. Ante los turbulentos tiempos previos a la independencia de México, la corona española tuvo que emplear otro tipo de estrategia militar para sus edificaciones y empezó a construir inmuebles mucho más pequeños y sencillos que la fortaleza de San Carlos, con la intención de mantener el control militar de la Nueva España. Si partimos del puerto de Veracruz, vamos a encontrar durante este periodo la Antigua, vamos a encontrar Santa Fe, más adelante Puente del Rey, que hoy se llama Puente Nacional, asimismo Rinconada, Cerro Gordo, Plan del Río, El Encero, más arriba también La Joya y prácticamente las casamatas de la fortaleza de San Carlos. Son edificaciones relativamente pequeñas, pero que están de tramo en tramo vigilando el Camino Real, y se crea para entonces ya un sistema de telegrafía óptica en la que podían comunicarse de sitio a sitio para poder captar cuando ya se presenta una invasión. Así funcionaron estos torreones, fortines, trincheras, atalayas, como las que aún todavía permanecen en Veracruz. Durante la Guerra de Independencia, España hizo lo posible por mantener el dominio de la riqueza y el territorio de México. Pero cuando fue perdiendo plazas, terminó refugiándose en la primera fortaleza militar construida en la Nueva España, San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz, que era la puerta de entrada al reino y su puerto comercial más importante. Realmente, cuando el movimiento de independencia cobra mayor fuerza, Veracruz se sitúa como uno de esos puntos estratégicos en donde la población española y las tropas españolas aún están a resguardo de esta ciudad. Con la llegada de los insurgentes a Veracruz y sobre todo en el momento en el que Agustín de Iturbide es nombrado emperador, los españoles que quedan en la ciudad de Veracruz se van replegando. Primero hacia la zona del ayuntamiento y hacia la diputación, y posteriormente, conforme van avanzando los insurgentes dentro de la ciudad de Veracruz, pasarán a la fortaleza de San Juan de Ulúa. Por eso se le ha llamado también el último reducto de la dominación española. Este lugar a resguardo y considerado inexpugnable tan solo por el hecho de contener en ese momento todo lo que era armamento, artillería, hombres, municiones, podía intentarse desde allí retomar otra vez la ciudad de Veracruz.
Cuba va a ser el lugar desde donde los españoles que están apertrechados o resguardados en la fortaleza de San Juan de Ulúa van a recibir los víveres de guerra y los víveres de alimentos. Durante 4 años los españoles estarán intentando recuperar este lugar estratégico para ellos. No hay que olvidar que Veracruz era una ciudad muy complicada para vivir y por lo tanto San Juan de Ulúa también será un lugar que no va a ofrecer todas las condiciones de confort para poder mantener a la tropa. Durante estos 4 años de batalla se está bombardeando la ciudad de Veracruz, está intentando recuperar este punto estratégico, este puerto comercial en el que la situación para poder mantener las defensas en Ulúa se irá complicando cada vez más. La estrategia era ir cambiando cada 4 meses a los soldados que estaban a resguardo en San Juan de Ulúa, trayendo nuevos elementos desde La Habana. Esta estrategia no rindió sus frutos como debía de ser, puesto que siempre había retrasos con el envío o falta de personal para poder llegar a San Juan de Ulúa. Pasan 1821 hasta 1825. Que los españoles consideraban que los insurgentes no tenían barcos, por lo tanto los suministros para la fortaleza que vendrían desde la isla de Cuba estaban asegurados. Los españoles no consideraron que en algún momento los insurgentes podrían conseguir los barcos más bien rentados y crearles un bloqueo a la fortaleza de San Juan de Ulúa. Una fortificación, dicen los ingenieros militares, puede caer por ser sitiada o por hambre. Y San Juan de Ulúa en sí cae por hambre. Las condiciones climáticas, las condiciones de la comida, las condiciones de enfermedades empezaron a diezmar a la tropa. Hubo un registro entre 1824 y 1825 en el que la epidemia de escorbuto empieza a disminuir el número de soldados que existen. Hacia 1824 llegará casi el último contingente de militares desde Cuba al mando de Coppinger, el brigadier que se va a dar cuenta que la situación en Ulúa ya es insostenible y por lo tanto tomará la decisión de capitular, de dejar la plaza, prácticamente de rendirse. Fue muy cuestionado, incluso estuvo hasta en un proceso de juicio por la decisión que había tomado. Lo cierto es que el bloqueo que crea Pedro Sáenz de Baranda desde el exterior con un grupo de barcos impide que desde La Habana puedan llegarle los suministros a la fortaleza de San Juan de Ulúa. Después de que Coppinger ve toda la situación que existe interiormente, soldados enfermos, falta de municiones, epidemias de escorbuto, falta de medicamentos y por lo tanto decide que lo mejor es entregar la fortaleza un 18 de noviembre. Avisa que la fortaleza capitulará porque no se cuenta ya con las condiciones para poder seguir manteniendo el recinto y ese intento de recuperar la ciudad de Veracruz. Entonces podemos ver cómo esa estrategia creada por Pedro Sáenz de Baranda de bloquear a la fortaleza, no tanto porque la asedien bombardeándola desde la ciudad, sino porque sus suministros de alimentos y de pertrechos de guerra son prácticamente eliminados. Es así como el esfuerzo que hizo la corona española por recuperar la ciudad se va a ver mermado, se va a ver prácticamente minimizado al perder la plaza de San Juan de Ulúa. Finalmente, la estrategia de los insurgentes, que fue un bloqueo desde el exterior, va a rendir frutos. Cada uno de estos elementos que estaban en San Juan de Ulúa van a tomar los barcos que van a llevarlos de regreso hacia La Habana y los insurgentes celebrarán en la ciudad de Veracruz la capitulación de San Juan de Ulúa. El sistema defensivo creado durante el virreinato de la Nueva España también es parte de lo que nos identifica como mexicanos.
El patrimonio militar es un conjunto de bienes heredados que pueden acercarnos a nuestra propia historia. Estas construcciones militares enriquecen el patrimonio cultural de nuestro país y son de la nación. Debemos cuidarlas, visitarlas y no permitir que se olviden porque forman parte de nuestra historia y de nuestra identidad veracruzana.